Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, bien, doctor. Les encargo, pongan su nombre, su apellido, porque yo estoy llamando, o sea, estoy anotando la lista de acuerdo al nombre y apellido que aparece en Zoom, ¿ya? Entonces, no pongan el nombre de su hermana, ni utilicen seudónimo, ni abreviaciones. Por favor, entonces, porque si no, no voy a poder controlar la asistencia, ¿ya? Les encargo, jóvenes, van a tener problemas con el tema de la asistencia. Pongan nombre y apellido. Y cualquier rato le voy a pedir que activen su cámara para ver si están presentes, ¿no? Y traten de estar temprano, pues, ¿no? Porque los que llegan después me hacen perder tiempo ya otra vez habilitando. Bueno. Ya estamos sobre la hora, así que vamos a esperar un minuto más para que se incorporen los que faltan. Algunos tienen problema de señal. Ese problema yo no se lo puedo solucionar, ¿no? Ese problema de señal y demás, eso lo tienen que resolver ustedes. Yo lastimosamente poco nada puedo hacer, no se lo puedo resolver el problema de señal, ¿ya? Entonces, vean bien, especialmente para el examen, ¿ya? Para el examen tienen que verificar que esté bien su señal, que esté su wifi, qué sé yo. Entonces, en el primer parcial, algunos tuvieron problemas, yo no puedo solucionar su problema. Algunos han viajado, se han enfermado, y yo mantengo, no le voy a tomar después del tercer parcial, siempre y cuando presente una carta que justifique por qué no han asistido, ¿no? Entonces, de que van a tener oportunidad por lo que se han enfermado, los que han viajado, pues, ¿no? Entonces, eso siempre hago todos los semestres, ¿no? Pero den el segundo parcial y den el tercer parcial. Porque si no dan el segundo parcial, no anda el primero, ya es por algo, ¿no? O si no anda el primer parcial, se aplazan el segundo, se aplazan el tercero, no sé de qué les va a servir el primer parcial, pues, ¿no? Entonces, todo eso les encargo, jóvenes, ¿ya? Bien, seguimos entonces ya con lo programado. Estamos, acuérdense, en digestión, ¿no? Estamos en los jugos digestivos. Anterior semana vimos el jugo pancreático, que es sumamente importante el páncreas. Yo les decía que el páncreas no le da mucha importancia. Piensan que solamente el corazón y el pulmón son órganos importantes, pero no, desde el punto de vista nutricional, el páncreas es sumamente importante porque el páncreas secreta enzimas que van a degradar carbohidratos, lípidos y proteínas a nivel de intestino delgado. Si no funciona el páncreas, si no hay enzimas que degraden el páncreas, los polisacáridos, las proteínas y los lípidos, no hay digestión y el animal puede morir por inanición. Eso ya se los expliqué. Bien, ahora lo que toca ver, perdón, es jugo entérico. Entérico se refiere al intestino, ¿ya? Intestino delgado. ¿Está bien? Entonces, también se secreta en intestino delgado, ¿ya? Algunas enzimas, ¿ya? Y hay algunos compuestos orgánicos e inorgánicos. Les repito, ¿qué diferencia entre un compuesto orgánico e inorgánico? El compuesto orgánico son todos los que tienen carbón. Inorgánicos, todos los que no tienen carbón. Obviamente hay una que otra excepción, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia. Entonces, en este momento me voy a la presentación. Vamos a compartir pantalla. Espérenme un segundito, enseguida aparece en su computadora. No, Michito. Ahí tenemos jugo entérico. Apaguen su micrófono, jóvenes. No quiero escuchar voces, ladridos, cacareo, ni vendelados, ni picoleceros, ni nada. ¿Ya? Apaguen su micrófono. Solamente si quieren hacer una consulta, van a activar su micrófono. Y cuando les pida yo su audio.
Bien, Ona. Entonces tenemos lo que toca hoy día es jugo entérico. ¿Sí? Entérico se refiere a intestino. Ustedes saben que el intestino delgado tiene 3 porciones: duodeno, yeyuno e íleo. En la primera porción del duodeno es donde desembocan el jugo pancreático, ¿ya? Y en la primera porción, es decir, en el duodeno, es donde hay la mayor degradación ya a nivel de carbohidratos, lípidos, proteínas. Por eso es importante el jugo entérico, ¿ya? Entonces, eso es lo que toca ver ahora. Jugo entérico. ¿Está bien? Seguimos. Bien. La secreción ya es turbia. ¿Por qué? Porque en el jugo entérico hay lo que es la secreción de las mucosas, moco. El moco es espeso, ¿no es cierto? ¿Qué es el moco? Mucoproteína, ¿no es cierto? Y por lo tanto también contiene compuestos orgánicos. Si hablamos de mucoproteínas, es decir, carbohidratos y proteínas, estamos hablando ya de compuestos que tienen carbón, son compuestos orgánicos. Hay leucocitos también, ¿no es cierto? Por eso es turbio. Hay células vivas, células muertas. Hay proteínas que son las inmunoglobulinas. Esa es la composición química orgánica. Y en la porción inorgánica, le dije siempre, todo jugo tiene una porción orgánica e inorgánica. En la parte inorgánica es rico en cloro, en sodio, ¿no? En cloruro, normalmente entra en el organismo, en los humanos como cloruro de sodio, ¿no? Pero el contenido inorgánico es cloro, sodio, ¿ya? El ácido, el bicarbonato de sodio, y hay algunas otras sales inorgánicas más, ¿no? Entonces, si les pregunto en el examen, dígame la composición química del jugo entérico, ustedes me dirán la parte orgánica, ya que está constituido por mucoproteínas, que son orgánicas, porque la mucoproteínas, es decir, glucoproteínas son carbohidratos y proteínas, son compuestos orgánicos. Y lo que es importante en la parte orgánica son las enzimas. Las enzimas constituyen la parte orgánica más importante del contenido entérico, ¿ya? Del jugo entérico. Bien. Y en cuanto a compuestos inorgánicos, el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, y hay algunas sales inorgánicas más, ¿no? Como algunos carbonatos de calcio, etcétera, ¿ya? El pH, bueno, aquí está un poco elevado, lo que pasa es que aquí seguramente han tomado el pH de humanos, pero ustedes saben que el pH es similar, del intestino delgado es similar al de la boca, ¿no? ¿Cuánto es el pH de la boca? 7, 7.2. Entonces es muy similar el pH del intestino, ¿no? Intestino delgado al jugo entérico. Ahora obviamente va a depender de las especies, ¿no? De algunas especies. Hay algunas especies como los bovinos que de repente tienen el pH un poquito más alto, y como los caninos, que son los perros, todos los cánidos, de repente el pH lo tiene un poquito más bajo, pero es entre 7 y 7.2 el pH, parecido al de la boca, no se olviden, ¿ya? El pH del intestino es muy parecido al de la boca, que es neutro y ligeramente alcalino. Lo que le decía, lo más importante del contenido orgánico, ¿no? La composición orgánica, son las enzimas. Ustedes saben que las enzimas son las trabajadoritas, ¿no? Del organismo, son las que llevan, traen, unen, separan los compuestos químicos, ¿sí? Entonces las enzimas, que son de origen proteico, obviamente la mayoría son proteínas, por lo tanto son compuestos orgánicos porque tienen carbón. Tienen las siguientes enzimas, la oligo-1,6-glucosidasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a catalizar la hidrólisis, ¿sí? La unión de los enlaces 1,6 de las dextrinas, es decir, de los carbohidratos. Las dextrinas que son pedacitos del almidón, ¿no? Pedacitos del almidón. ¿Y por qué 1,6? Porque actúa sobre las ramificaciones, ¿no? Ustedes saben que el almidón, tanto la amilosa como la amilopectina, tienen enlaces alfa 1,4, ¿sí? Que es la cadena principal. Pero las ramificaciones son alfa 1,6, es decir, se une el carbono 1 de la rama de arriba con el carbono 6 de la rama principal. Entonces, a ese nivel actúa esta enzima, la oligo-1,6-glucosidasa, es decir, actúa sobre los
las porciones del almidón que son las dextrinas y rompen enlaces 1,6. ¿Qué quiere decir 1,6? Que se va a unir el carbono 1 de la rama de arriba con el carbono 6 de la rama principal. A eso se refiere. ¿Está bien? La mayoría de estas enzimas son hidrolasas. ¿Por qué? Acuérdense que en las uniones glicosídicas o glucosídicas, es decir, OH con OH de las glucosas, se libera una molécula de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una liberación de molécula de agua. Entonces, ¿qué hace la mayoría de las enzimas? Hace lo inverso. Meten una molécula de agua, por eso se llaman hidrolasas, ¿no? Y devuelven OH a cada uno, a cada glucosa, digamos, ¿no? Entonces, les repito, pertenecen al gran grupo de las hidrolasas, estas oligo 1,6 glucosidas. Entonces rompen los enlaces 1,6, ¿sí? de las porciones del almidón que son las dextrinas. Un grupo sumamente importante son las enzimas en general disacaridasas. Su nombre lo dice, ¿no? ¿Sobre quiénes actúan? Sobre los disacáridos. Esto hemos visto en Bioquímica 1, los disacáridos más importantes que están dentro del grupo de los oligosacáridos, ¿sí? ¿Actúan sobre quién? Sobre la maltosa. Entonces la enzima sería la maltasa. Hidroliza, rompe los enlaces de la glucosa con glucosa, enlaces alfa 1,4. Luego tenemos la sacarasa. ¿Sí? La sacarasa actúa sobre el disacárido que es la sacarosa. ¿Cómo está compuesta la sacarosa? Glucosa más fructosa, ¿no es cierto? Luego tenemos la lactasa, que antes llamaba invertasa, pero comúnmente la conocemos como lactasa, ¿no es cierto? ¿Que actúa sobre quién? Sobre el disacárido lactosa, que es el azúcar de la leche. Separa la glucosa de la galactosa. ¿Está bien? Entonces, esas son las enzimas disacaridasas que se vierten o se producen en el intestino delgado. No se olviden, en el intestino delgado todos los compuestos, polisacáridos, triglicéridos, proteínas, tienen que degradarse, en el caso de los carbohidratos, en monosacáridos. ¿Sí? Glucosa, fructosa, galactosa. ¿Está bien? Entonces, esa función cumplen en el intestino delgado las disacaridasas. Les hablé en algún momento sobre la intolerancia a la lactosa, ¿se acuerdan? La lactosa, el azúcar de la leche. ¿Qué era la intolerancia a la lactosa? La incapacidad de separar la glucosa de la galactosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el azúcar de la leche. Entonces, por eso muchas personas hoy en día tienen intolerancia a la lactosa, porque no hay esa enzima capaz de separar la glucosa de la galactosa. Tiene que ser separada para que sea absorbido. Si no se separa la glucosa de la galactosa, pasa al intestino grueso, y en el intestino grueso hay bacterias, ¿no es cierto? Esas bacterias van a fermentar la lactosa, y esa fermentación lo que va a provocar fiebre, vómito, diarrea, malestar en el individuo. Esa es la famosa intolerancia a la lactosa. No se olviden, es la incapacidad de separar, no hay la enzima capaz de separar la glucosa de la galactosa. Y si no se separa, esos monosacáridos pasan al intestino grueso, se fermentan y provocan fiebre, vómito, diarrea y todos los malestares conocidos en la intolerancia a la lactosa. ¿Sí? También le decía, cada vez hay menos consumo de leche, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente, hasta los 3 meses, les vuelvo a repetir, somos veterinarios, vamos a aplicar siempre la bioquímica a nuestra carrera, que es medicina veterinaria. Hasta los 3 meses, ¿ya? Hasta los 3 meses, no hay un mejor alimento que la leche. Pero pasar los 3 meses, al menos en carnívoros, es insuficiente. Ya si un carnívoro dejan de darle, ya a los 3 meses, ya dejan de darle leche, le dan alimento balanceado, a los 6, 8, 10 meses le vuelven a dar leche, ya no hay la enzima capaz de separar la glucosa de la galactosa, le viene vómito, diarrea, lo que pasa con muchos de nosotros, ¿no? Los que no estamos acostumbrados a tomar leche, ¿ya? Queremos tomar leche después de varios meses, no hay la enzima capaz de separar la glucosa de la galactosa, no viene vómito, diarrea, pues, ¿no es cierto? Y muchas personas cada vez más tienen el problema de la intolerancia a la lactosa, por eso hoy en día hay la leche deslactosada, ¿no es cierto? Entonces ahí está la explicación bioquímica, ¿sí? La lactasa es la que separa la glucosa de la galactosa, ¿sí? Es una de las enzimas más importantes en el intestino delgado. Seguimos.
La enteroquinasa, entero quiere decir intestino, ¿no? Es una enzima proteolítica. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar sobre las proteínas, es decir, va a romper los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de la enteroquinasa, enterointestino, es proteolítica, ¿sí? Además, también sirve como activadora. ¿Por qué? Porque va a activar la enzima, el tripsinógeno en tripsina. Ustedes saben, hemos hablado en la anterior clase que muchas enzimas se producen como preenzimas, proenzimas o simógenos, ¿no es cierto? Entonces, esta enteroquinasa actúa como un activador sobre la preenzima que es tripsinógeno y lo convierte en tripsina, que ya es una enzima activa que también rompe los enlaces peptídicos de las proteínas, una endopeptidasa. Otra enzima, las aminopeptidasas. Estas son exopeptidasas, ¿sí? Catalizan la ruptura de la unión peptídica del grupo N-terminal. ¿Qué quiere decir? Hemos visto que las proteínas son aminoácidos más aminoácidos, más de 50 aminoácidos. ¿Qué hacen las endopeptidasas? Como la pepsina, le brincan por el medio, ¿no? La tripsina le brincan por el medio, por eso se llaman endopeptidasas. Y las exopeptidasas le van a brincar por los extremos, ya sea por el grupo carboxilo o por el grupo amino. Entonces, las aminopeptidasas le van a brincar a nivel del extremo del grupo amino, ¿sí? Por eso se llaman aminopeptidasas y por eso son exopeptidasas. Le van a brincar, van a romper los enlaces peptídicos por los extremos. ¿Y por qué extremo? Por el extremo que tiene el grupo amino. ¿Cómo están formadas las proteínas? Por aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, esta enzima, su nombre lo dice, aminopeptidasa, le va a brincar por la parte del grupo amino, ¿sí? El extremo terminal, ¿sí? Que contiene el grupo amino. Escúcheme, aminopeptidasa. He perdido bastante tiempo llamando lista, anotando la asistencia. Voy a salir un momentito, ¿ya? Y voy a volverles a mandar el link. Estén atentos, por favor, ¿ya? Enseguida voy a salir de la reunión, aunque me han dicho que ya es prolongado el Zoom, ya no son 40 minutos nomás. Pero por la duda, para no perderle el hilo, voy a salir y les vuelvo a enviar el link, ¿ya? Ya, doctor. Entonces, seguimos con la presentación. Seguimos compartiendo. ¿Está bien? Doctor, ¿podría volver a repetir lo de enteroquinasa, por favor? Entero. Se produce en el intestino delgado. Es una enzima que rompe los enlaces internos de las proteínas y además activa el tripsinógeno, que es una preenzima, la activa y la convierte en tripsina, que es una enzima ya activa. ¿Está bien? Eso es lo que dije. Gracias. Por nada. ¿Listo? Seguimos, ¿no? Entonces les decía que estábamos con la aminopeptidasa, que es una exopeptidasa, ¿no? Va a romper los enlaces peptídicos de los extremos, por eso se llama exo. Exo quiere decir afuera, externo. Entonces rompen los enlaces peptídicos
a nivel del grupo N terminal. ¿Qué quiere decir N terminal? El grupo amino. N quiere decir nitrógeno, ¿no es cierto? Aminoácido. En el grupo amino. ¿Está bien? A eso se refiere. ¿Qué dice? Su acción es liberar el aminoácido que posee un grupo alfa amino libre. Entonces va a dejar el grupo amino libre, pero se llama aminopeptidasa. Ahí no creo que haya ningún secreto. Luego tenemos las dipeptidasas y tripeptidasas. ¿Ya? Acuérdense que las proteínas, ¿ya? Hasta 50 aminoácidos son péptidos o polipéptidos, ¿no es cierto? Un aminoácido sueltito se llama aminoácido. 2 aminoácidos son dipéptidos, dos. 3 aminoácidos son tripéptidos, ¿sí? Se van a dar cuenta que vamos a volver a hablar en el próximo tema cuando es absorción. Las proteínas se pueden absorber como aminoácidos en intestino delgado, como dipéptidos, 2 aminoácidos, o como tripéptidos. ¿Sí? Permite la absorción de tripéptidos. ¿Está bien? Ya más de tripéptidos no puede absorber el intestino delgado. Ya se produce una alergia alimenticia, ya puede causar algún trastorno. Pero lo ideal es que a nivel de intestino delgado esos tripéptidos sean separados, ¿no? Y se queden como aminoácido suelto. Lo ideal es que quede aminoácido suelto. Es más fácil de absorber y pasar a los enterocitos y de ahí irse al torrente sanguíneo y a la célula y a los tejidos donde va a cumplir su determinada función, pues, ¿no? Los aminoácidos. ¿Está bien? Entonces, en el jugo entérico hay las dipeptidasas que actúan sobre los dipéptidos, 2 aminoácidos, ¿sí? Lo va a separar. ¿Está bien? Los tripéptidos actúan sobre algunos tripéptidos. Hay algunos compuestos que están formados por 3 aminoácidos que son tripéptidos. Lo mismo, estos tripéptidos los va a separar y dejarlos en aminoácidos, ¿no es cierto? Eso es lo importante en estas enzimas. Les repito, en la boca entran como las proteínas, como proteínas complejas, ¿no? Más de 50 aminoácidos. Puede llegar 1000, 2000, 5000 aminoácidos, si ya son proteínas. En el estómago hay una actividad mucho más fuerte en cuanto a proteínas, ¿sí? ¿Sí? Y luego del estómago van a pasar al intestino delgado. En el intestino delgado, para ser absorbidos, para que sean tomados en cuenta y ya pasen al torrente sanguíneo, tienen que terminar de separarse la molécula, ¿sí? No pueden entrar moléculas grandes, ¿sí? No se pueden absorber moléculas grandes. Máximo como tripéptidos, es decir, 3 aminoácidos. Pueden pasar 3 aminoácidos. Mejor si pasan 2 y mejor si pasa uno solo, ¿no? Es como una puerta que solamente tiene una puerta más o menos que pasan solamente 3 personas, ¿no? Más de 3 personas no pueden pasar. Lo mismo, más de 3 aminoácidos no pueden atravesar el intestino, ¿ya? Mejor si son 2 y mejor si es 1. Si es 1 solo pasa corriendo, pues no, ¿sí? Aunque sea de cabeza, aunque sea parado de manos, pasa, pues no. ¿Está bien? Eso es lo importante que ustedes sepan, ¿ya? Que en el intestino delgado tiene que terminar la digestión. Por lo menos el 90% de la digestión tiene que terminar en el intestino delgado, porque en el intestino delgado, en el duodeno, se absorben la mayoría de los nutrientes en cuanto a carbohidratos, lípidos y proteínas. Y para que se absorban tienen que estar las moléculas grandes, terminadas en pequeñitas, degradadas en los carbohidratos en monosacáridos, los lípidos en monoacilglicerol, diacilglicerol, moléculas más pequeñas. Y en cuanto a proteínas, mejor si es un aminoácido suelto, un dipéptido o un tripéptido, 3 aminoácidos. Eso no se olviden, tienen que tener bien en cuenta ese aspecto, ¿ya? ¿Qué más tiene el jugo entérico? Las nucleasas, fosfatasas y nucleosidasas. Nucleasas, su nombre lo dice, ¿no? Degradan ácidos nucleicos. ¿Cómo están formados los ácidos nucleicos? Por nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido, ¿no es cierto? Es un ácido nucleico. ¿Y qué tiene un nucleótido? Base nitrogenada, azúcar, fosfato, ¿sí? Entonces, el nucleótido tiene base nitrogenada, azúcar, fosfato. Más nucleótido, base nitrogenada, azúcar, fosfato. Más nucleótido,
base nitrogenada, azúcar fosfato. Todo eso forman los ácidos nucleicos. Entonces, estas nucleasas van a romper los enlaces a nivel del enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. ¿Sí? Entonces, deja un nucleótido suelto. Les repito, nucleótido más nucleótido más nucleótido forman los ácidos nucleicos. ¿Qué tiene un nucleótido? Base nitrogenada, azúcar fosfato. Base nitrogenada, azúcar fosfato. Base nitrogenada, azúcar fosfato. Es decir, va a dejar sueltos base nitrogenada, azúcar fosfato. ¿Sí? Va a romper los enlaces fosfodiéster, es lo que se llama. ¿Está bien? ¿Qué más dice? Las fosfatasas, además de los nucleótidos, hidrolizan también otros ésteres fosfóricos. Entonces, las enzimas fosfatasas, su nombre lo dice, va a actuar sobre los ácidos fosfóricos, es decir, va a dejar suelto el ácido fosfórico. Dense cuenta que un nucleótido es base nitrogenada, azúcar, fosfato. Entonces, estas fosfatasas van a dejar suelto el ácido fosfórico. ¿Está bien? Eso es lo que hace las fosfatasas. Las nucleosidasas completan la digestión de los nucleósidos restantes de la acción de la fosfatasa. La hidrólisis produce bases púricas o pirimídicas y pentosa. A ver, acuérdense que le decía que es un nucleósido, base nitrogenada más azúcar. Es un nucleósido, base nitrogenada más azúcar. Entonces hay una base nitrogenada y azúcar. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay un nucleósido con un nucleótido? El nucleósido solamente tiene base nitrogenada, azúcar. El nucleótido tiene base nitrogenada, azúcar más fosfato. Entonces, las nucleosidasas solamente van a actuar sobre los nucleósidos, es decir, base nitrogenada y azúcar. ¿Está bien? A eso se refiere. Les leo otra vez para que se den cuenta. Las nucleosidasas, completan la digestión de los nucleósidos, no nucleótidos, porque nucleótidos son 3, base nitrogenada, azúcar, fosfato, resultante de la acción de las fosfatasas. Así que el nucleótido tiene base nitrogenada, azúcar, fosfato, ¿no es cierto? Las nucleasas rompen nucleótido de nucleótido de nucleótido. Dejan en 3. ¿Qué hace la fosfatasa? Le quita el ácido fosfórico. ¿Qué queda? Los nucleósidos, base nitrogenada, azúcar. ¿Está bien? Entonces, a este nivel actúan estas nucleosidasas. Van a separar la base nitrogenada del azúcar. Eso es lo que hace. Luego tenemos la bilis, ¿ya? La bilis es un órgano que va a apoyar, ¿sí? Que va a apoyar la función digestiva del tracto digestivo. ¿Está bien? Entonces, la bilis, ¿dónde se secreta? En el hígado, ¿no? Es producida, le voy a leer un poquito y lo hablamos otro poco. Es producida en el hígado en forma continua, se acumula en la vesícula en los periodos interdigestivos. Bueno, la secreción, la cantidad va a variar, pues depende de la especie, ¿no? No es lo mismo un ratón, aunque las ratas no tienen vesícula biliar, no es lo mismo un animal pequeño, como un chihuahua, que una vaca, por decir, ¿no? Va a haber diferencia. Hay 2 especies conocidas que no tienen vesícula biliar. Es la rata, no tiene vesícula, ni el caballo, ¿no? No tiene vesícula biliar. Somos veterinarios, tenemos que saber cómo viene la mano. ¿Está bien? Bueno, es un líquido límpido de color amarillo. ¿Ya? Amarillento es cuando recién se secreta por los conductos biliares. ¿Está bien? Su pH es ligeramente alcalino. Aquí está un poco más alto porque esto se ha tomado en cuenta en humanos, pero es un poquito más alcalino. O quiero decir, un poquito más tirado a neutro, ¿ya? Pero si me dicen el pH 7 a 8, ya se lo voy a aceptar, ¿no? Se lo voy a aceptar. ¿Qué más nos dice? La bilis tiene un cierto porcentaje de materia sólida, ¿ya? Esto es importante. En el examen les pregunto, hábleme de la composición química de la bilis. Aquí está. Pigmentos biliares, ácidos biliares y colesterol. Esa es la composición química importante de la bilis. Pigmentos, ácidos y el colesterol.
Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Sobre los pigmentos biliares, ¿ya? Estos pigmentos biliares, les voy a leer un poquito, resultan de la degradación del hemo, es decir, la hemoglobina de la sangre, ¿no es cierto? Es más abundante de este pigmento la bilirrubina, que es de color amarillo, ¿ya? Recién secretada. Pero luego se oxida, que es decir, capta oxígeno y se convierte en biliverdina, es decir, la bilis recién secretada es amarillenta. Al oxidarse se convierte en biliverdina, que ya el color verde oscuro, que lo conocemos todos, pues, ¿no? Ese es el pigmento biliar, ¿sí? La bilirrubina, que se convierte en biliverdina por oxidación. ¿Está bien? Estos pigmentos biliares solamente son productos de excreción, ¿ya? Son productos de excreción o productos de la degradación, ¿ya? De el grupo hemo de la hemoglobina, ¿sí? No tiene función digestiva, ¿ya? Entiendan bien, los pigmentos biliares no tienen ninguna función digestiva, son solamente productos de excreción, es decir, para eliminar con las heces. A eso se refiere. ¿Está bien? Vamos hablando de cálculos. Los cálculos ya son lo que se llama las litiasis. Van a ver la litiasis biliar o litiasis hepática. Son las piedritas que se forman, ¿no? ¿No han escuchado hablar a algún pariente? Ay, tengo piedras, me tengo que hacer operar, tengo cálculos en la vesícula, dicen, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces es por exceso en el tema de ácidos grasos y de colesterol, pero hay otras causas más. Algunos dicen por deficiencia de vitamina A. No está bien clara la situación, pero sí, en la mayoría de los casos es por una sobrealimentación en ácidos grasos saturados, ¿no? Lo que le plantan mucha grasita animal, normalmente tienen problema de litiasis o piedritas en la vesícula. ¿Está bien? Cuando hay exceso relativo del colesterol, ustedes saben que hay el colesterol bueno y el malo, se puede precipitar y forman los cálculos, ¿sí? Los cálculos, es decir, son las piedritas. Es lo que se conoce como litiasis biliar. Litiasis, lito, piedra. ¿Bien? Son piedras en la vesícula biliar producida por el hígado. ¿Está bien? Luego tenemos los ácidos biliares. Esto sí que es importante, subrayenlo si quieren. Son compuestos relacionados con el ciclopentano peridofenantreno. Ya lo hemos visto en bioquímica 1, ¿no es cierto? El ciclopentano peridofenantreno. ¿Está bien? Los llamados ácidos biliares primarios se sintetizan en el hígado. ¿Está bien? ¿Cuáles son los más importantes? El ácido glicocólico y el taurocólico. ¿Está bien? Glicocólico y taurocólico. Ahora, ¿qué importancia tienen los ácidos biliares? ¿Qué importancia tiene? Hemos visto en bioquímica 1, ¿no? Es la formación de sales. ¿Se acuerdan? Bioquímica 1 les he dibujado un vasito de precipitación, ¿sí? Un vaso de precipitación y le he puesto agua y encima le he puesto aceite, ¿no es cierto? Ustedes lo baten, ¿sí? Al cabo de un tiempo se forma la emulsión, unas gotitas, pero en unos minutos la emulsión se va arriba, ¿no es cierto? Otra vez va el aceite arriba porque es menos denso, ¿no es cierto? Es más liviano, ¿sí? Es más liviano. Le decía, un ml de aceite pesa 0,80, 0,85 gramos, un ml de agua pesa 1 gramo. Por eso el agua se va abajo y el lípido se va arriba. Entonces ustedes baten y se forman gotitas, esa es la emulsión. Ahora, ¿qué hacen los ácidos biliares? Lo mismo que en laboratorio, ¿sí? Los ácidos se convierten en sales, es decir, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, reemplaza el hidrógeno y se forma una sal. ¿Y qué importancia tiene la formación de las sales? Que mantienen constante la emulsión, es decir, que esas gotitas que están en medio del agua no deja que se vuelvan a juntar, ¿ya? Entonces, mantienen dispersas esas gotitas. Lo mismo pasa en el intestino delgado, le decía, ¿no? Hay agua, hay lípidos por la dieta, no hay la varilla, pero hay los movimientos peristálticos intestinales del intestino delgado, entonces eso hace como si batieran también. Y las sales biliares que vienen del hígado de los ácidos biliares se convierten en sales biliares porque entra el sodio en vez del hidrógeno y eso mantiene constante la emulsión. Entonces, resumiendo, ¿qué importancia tienen las sales biliares, los ácidos biliares? Que a partir de los ácidos biliares se forman las sales biliares.
¿Y qué importancia tienen las sales biliares? Facilitan la digestión, la absorción de los lípidos. Eso es lo importante, ¿ya? Estas gotitas de lípidos se llaman micelas. Micelas, las gotitas son las micelas. Miden menos de 0,05 micras, o sea, son chiquitísimas, pequeñísimas, ¿no? Están formados por lípidos, fosfolípidos y colesterol. ¿Está bien? Entonces, las sales biliares favorecen la emulsión, o sea, mantienen constante la emulsión, no dejan que se junten. Es lo mismo que pasa con los jabones. Lo hemos visto en Bioquímica 1, ¿no es cierto? Y mantienen estable la emulsión, no deja que se junten las gotitas y así es más fácil que sean absorbidos en el intestino delgado y pasen luego a la circulación sanguínea mediante, vamos a ver más adelante la absorción, y se van a los tejidos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice aquí? En el intestino delgado, las sales biliares participan en la digestión y absorción de los lípidos y sustancias relacionadas. ¿Está bien? Bien. ¿Qué dice? Su acción ejerce gracias a las propiedades detergentes, o sea, los jabones, ¿no? Como es la saponificación, ¿no? Que facilitan dispersión en lípidos en finas gotitas, lo que les decía, ¿no? La emulsión son las gotitas. Y es más fácil que actúen las otras enzimas, la lipasa, fosfolipasa, colesterol esterasa, que son las que favorecen la digestión y absorción en la mucosa intestinal. ¿Está bien? A eso se refiere. ¿Qué más nos dice? Entonces hay lo que se llama la circulación enterohepática de estos compuestos. ¿Por qué? Fíjense, donde surge el bacteria flora entérica se forman primarios. ¿Qué quiere decir circulación enterohepática? Es decir, va a ir al intestino delgado, ¿ya? Estas sustancias del intestino delgado son absorbidas por la sangre y mediante la vía porta se van al hígado. Del hígado otra vez vienen por la vesícula biliar el intestino delgado. Del intestino delgado se absorben por la sangre y van al hígado. Hígado, intestino delgado, hígado, intestino delgado. Eso se llama la circulación enterohepática. Del hígado se van al intestino delgado, del intestino delgado se absorben por la vena a la pinta. Bueno. Se me hizo una laguna. Bueno, se va por vía venosa, ahorita se me ha escapado. Bueno, se va por la vena porta. Por la vena porta se va directamente al hígado, ¿sí? Vena porta, hígado, intestino. Vena porta, hígado, intestino. Eso se llama circulación enterohepática. Por eso se llama circulación porta, ¿no? Por la vena porta. Eso permite reciclar las sales biliares, porque la función también, o sea, uno de los secretos es el máximo rendimiento y menos gasto, ¿no? Entonces, va rotando hígado, intestino. Entonces, la circulación enterohepática por la vena porta. Esa no me podía acordar, la vena porta. ¿Qué más nos dice? Ya. Otro compuesto químico es el colesterol, ¿ya? El colesterol constituye alrededor del 4% del total de sólido de la bilis. Se encuentra predominantemente no esterificado, es decir, no unido a ningún otro compuesto, pero se llama no esterificado. Acuérdense que el éster, esterificación es OH con OH. Desde el punto de vista del metabolismo del colesterol es importante destacar que la bilis principal vía de excreción, es decir, el colesterol, en este caso, la presencia del colesterol es una vía de excreción. O sea, lo que no ha utilizado el organismo, ¿sí? Lo que no utiliza el organismo mediante la bilis, lo elimina por el conducto colédoco a la ampolla de váter y se va por la puerta de atrás, ¿no? Por las heces. Entonces, ese es el colesterol. Si les pregunto, ¿cuál es la composición química de la bilis? Ustedes me dirán, ¿qué es primero? Los pigmentos biliares, ¿no? La bilirrubina, que se convierte en biliverdina, que no tiene ninguna función nutritiva, solamente es un medio de excreción del hemo, de la hemoglobina. 2, los ácidos biliares, que son sí lo más importante en la digestión, ¿no? De lípidos especialmente.
porque los ácidos biliares se convierten en sales biliares, mantienen constante la emulsión y facilitan la absorción de las micelas, de las gotitas de lípido, ¿sí? Que pasan a la sangre, ¿sí? Ese paso de los lípidos a la sangre se conoce como lipemia. Por eso cuando comemos grasita, a los 10-15 minutos, si nos sacan sangre, la sangre tiene un aspecto lechoso, porque esas gotitas son color blanquecina, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando le saquen sangre tiene que ser en ayunas, ¿no? Para que no haya glucosa alta, para que no haya el colesterol alto, digamos, ¿no? Por eso tiene que ser en ayunas, ¿ya? Entonces, el colesterol, de último, no tiene una función nutritiva, sino más bien su presencia en el intestino delgado, o sea, en la bilis, es para desechar por la puerta trasera el colesterol que no se ha utilizado, el organismo lo elimina. Entonces son los 3 compuestos de la bilis, no se olviden, ya, pigmentos biliares, ácidos biliares que son importantes y el colesterol que solamente es un medio de excreción. La presencia nos indica que se está excretando el colesterol que no ha sido absorbido y utilizado por el organismo animal. Eso es lo que tenía preparado para hoy día, jóvenes. Jugo entérico y jugo Guzmán Cruz Rodrigo. ¿Sabía que no es bueno farsantear que uno practica artes marciales? ¿Ah? ¿Por qué, doctor? No es bueno borrarlo eso, porque después te van a buscar pelea en la calle y decir, este es karateca, y te sacan la mugre, vas a quedar mal y vas a quedar mal a tu profesor, a tu gimnasio, a tu dojo. Sí, entonces es un consejo que te doy, ¿ya? No farsantees si practicas artes marciales. Está bien, doctor. Listo. Es como consejo, nada más. Bien, jóvenes. Entonces, en este momento, le voy a pedir que activen su cámara. Quiero verlo un ratito para ver si están. Ya sé que está Guzmán, Coimbra, Julia. Bien. Bueno, en el examen tengo que verte yo para ver si no está haciendo copia. Bueno, está bueno. Ramos, la veo. Waldo, lo veo. Tamara también, Ove, una de las más matonas de la clase. Camiño no la veo. Camiño, active su cámara. No está Camiño, está en la cocina o qué. María del Carmen la veo. Mayerly. Estoy con la cámara activada, doctor. Bueno. Orozco la veo.